Ahí yo te diría avanzar un poquito con la resolución del ¿cómo se llama? El ejemplo este de ciclado, como usarlo como repaso también. El próximo puesto de trabajo, Ok. hoy es día para consultas, para ver cosas generales. ¿Quién es ese grupo que va a ser de urgencia del práctico el Magna? Vi el mail del correo otro día. Sí, hay un grupo que no sé si están los chicos aquí conectados por el tema de Magna, Debería. que se les cayó la empresa y demás. Bueno, en definitiva, no pudieron acceder a a la empresa. Eh, Tuvieron varias idas y vueltas con la gerencia de la empresa y propusieron hacer el trabajo en el lugar de trabajo de uno de los integrantes del grupo, que es Magna. Magna, para el que no lo sabe, es una empresa muy grande que fabrica asientos aquí en Córdoba. Hace los asientos para toda la fábrica de Renault y para Volkswagen. Hace todo el equipamiento de Amarok, creo. En una época, no sé cómo ahora, Volkswagen y Peugeot. Sí, tienen la parte de Peugeot, creo que la trasladaron a Buenos Aires o algo Siempre así. estuvo en Tienen Buenos Aires. una pequeña cantidad de operaciones de Peugeot aquí, algunas piezas, pero la mayor parte de la operación está en Buenos Aires. Trabajé 10 años en ese grupo, Seba. Cierto, Los conozco un poquitín. lo conoce un poquitín. Bueno, pero en su momento la operación de Volkswagen estaba aquí. No sé si eso se mantiene. Acá la operación de Volkswagen, ¿no? La tapicería estuvo siempre allá. Bueno, yo las veces que he ido he visto algunas cosas de Volkswagen. Pero En no puedes síntesis, mandar 800 kilómetros asientos armados porque te va a salir más caro el collar que el perro. exactamente. ¿Y qué van Eh, a hacer el Magna? Porque ahí está todo hecho ya, eso es lo que me extraña. bueno, ellos tienen una parte de embutición relativamente nueva que le hicieron prácticamente nueva entiendo que para Nissan, y hacen la propuesta, pero no tengo mucho más información que eso. Entonces les pedí que hagan la entrega 1 y 2 completas para ver cuál es el proceso, cuál es el producto, cuál es el volumen y poder reencaminar ese trabajo. Marcos, sos vos el de Magna. ¿Estás con el Profe, Te no, quedaste no sin soy sonido. de Magna, no soy de Magna, pero me pasó algo parecido, soy de Crafter. Le mando un mail que teníamos la fábrica de baterías y de un día para el otro no, nos dejaron de responder los mensajes. ¿Y cuál es la alternativa? Hablé con una fábrica, porque en su momento yo caminé todos los bulevares y conseguí otra fábrica que se llama Crafter. Lo que pasa es que, bueno, entre idas, vueltas, que hablo con recursos humanos, pues yo justo lo conocía al dueño, pero bueno, me pidió que hable con recursos humanos, todo. Esta mañana me confirmaron que sí, pero bueno, como recién esta mañana nos dijeron que para mañana nos dicen entre qué días y qué horarios ellos estarían disponibles como para acompañarnos y hacer las cosas. Pero bueno, eso. No, no fue mala intención ni No, no, está fue claro. falta de preocupación. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué fabrican? Eh, Hacen piezas para motos, hacen eso, de soporte de caballetes, caballetes, vienen unos protectores que son para caídas, hacen coronas, hacen piñones, hacen suplementos para llevar los balines atrás, hacen de todo un poco. Me parece que lo conozco, la empresa. Sí, sí, ¿Puede ser que sí. hacen los piñones de plástico? ¿Las coronas de No plástico? sé, no sé si los harán de plástico, pero Crafte, que es muy conocido, porque le hace piezas, es de acá de Córdoba, y le hace piezas a todas las marcas, le hace Bugatti, Yamaha, Honda, famoso. Ok. Sí, y del Bueno, grupo a de priori Magna, sí. no hay ninguno ahí, no puede ser.
Disculpe, profe, no me ¿Cómo? escucha. No, me quedé enganchado con el otro problema, porque ustedes ahora van a tener días para hacer el trabajo práctico. Cuando digo días, son días, ¿no? Sí. Y digo yo, ¿y van a llegar a tiempo para hacer algo potable? Porque Y la bueno, presentación ya es el 25 de octubre. y, y vamos a hacer lo imposible, profe. Todo lo que se pueda hacer, lo vamos a hacer, y si no tenemos que dar tarde, no hay problema con eso. El único problema nuestro es que sí o sí dependemos de la fábrica, ¿no? Yo fui varias veces en esta semana, pero bueno, tienen entre tiempo fábrica, que eso no están preocupados por nosotros, y el tiempo COVID, que también se les complica, eso. Y con la Bueno, fábrica de está batería no claro. es que fue. Ustedes tienen que molestar lo menos posible dentro de la fábrica porque no sobra tiempo para atender estudiantes. Ya de hecho que lo dejen entrar está bueno, pero sé que es complicado. Pero van a tener que pasar por nafta urgente, ¿eh? Porque Sí, 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 pues totalmente, profe. Por les queda eso todo el... 21 días y todas sus noches. Sí, profe, sí, sí, es parte de la universidad, es así, lamentablemente es así. bien, y me quedé pensando, ¿no hay nadie del grupo Magna del que está en el correo? O sea, de los casi 100 alumnos conectados, ¿de ese grupo no hay nadie? Es raro. Claro, ¿no? Después, Para contextualizar un poco también lo que es Magna. Muchas veces tratamos de que no hagan los trabajos en empresas así que son tan grandes, que tienen tanta estructura. ¿Por qué? Porque el valor agregado que le pueden llegar a dar a ustedes es muy acotado. Esas empresas tienen una estructura de ingeniería de procesos muy grande, una estructura de ingeniería de producto muy grande, y por lo general los errores groseros que queremos que busquen en las empresas no están ahí, ¿sí? Tienen que tener el ojo muy fino para encontrar alguna imperfección en esos procesos, que los tienen, seguramente los tienen, porque todos los procesos son perfectibles. Pero cuando no tienen la experiencia, no tienen el background y las horas fábricas suficientes, se les va a complicar encontrar una oportunidad para mejorar, para generar mayor eficiencia de la mano de obra, etc. Pero bueno, es lo que hay, y por tu parte, a los que son repuestos de motos, si se te complica con la empresa, escribime un correo. ¿Vos estás conmigo o con Eli? No, con usted, profe, soy el grupo 19. Del 19. Si se les complica, mándame un correo con el teléfono de la persona que te atiende en la empresa y yo lo llamo. No tengo ningún problema. Lo hemos hecho en años anteriores cuando se complica. Y a lo mejor podemos persuadirlos de alguna manera para que los dejen estar la mayor cantidad de tiempo adentro de la empresa. Yo no tengo problema en hacerlo. Si pasame el teléfono, el nombre Buenísimo, y la profe. posición de la Se persona, lo, el- y hacemos ahí un operativo persuasión, hablande, como prefieres decirlo. yo digo Perfecto, lo profe. mismo de Tengo el Magna, porque mail, por ahí nos estamos comunicando. pasar ese aviso también a los que están haciendo Magna, porque el gerente de recursos humanos fue compañero de trabajo mío en su momento ahí también. Y es padre de un egresado ingeniero industrial de acá de la casa. Así que no sé, por ahí debo tener la tarjeta, pero basta con invocarme para que le abra la puerta de recursos humanos. Sí, Espero. también en Magna, Juan Nicoli es primo mío, entonces. ¿Vos sos primo de Juan Nicoli? Primo político. Dios mío, que yo. No, bueno, buenísimo. Es un loco, ¿no? Pero muy buen Es tipo. Muy buen. milico hasta los huesos. Sí, 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 sí. Sí, no, sí, lo conozco. Bueno, es más, Podemos hablarlos y... es industrial, es el ingeniero industrial Sí, de la sí, casa también. sí, sí. Fue alumno mío, él y el Chúcaro.
El amigo del que baila balamba, que zapatea. En Magna, por ahí la persona del grupo trabaja dentro del grupo Magna y se les puede facilitar muchísimo el ingreso. Pero si se les complica, también lo hacemos, no hay ningún problema. De ahí el correo eso, que trabajaba en Magna. Todavía hay gente de mi época que labura ahí. Pero el gerente de recursos humanos, que fue en su momento gerente de recursos humanos también, cuando yo trabajaba ahí, me lo crucé cuando se recibió el hijo hace 2 o 3 años. Tenemos mejor relación ahora que antes, pero bueno. Bueno, avancemos, que se nos va la tarde. Dale, ya te puse como co-anfitrión, dale con el ejercicio de ciclado. Okay. ¿Qué cosa, eh? No andan las redes sociales, hoy está todo el mundo desesperado. Sí. No hay desesperación en este momento, ¿eh? Está todo No, porque yo hace un rato vi una filmación de cómo caían en China los drones. ¿Por qué? Primero no sé por qué había tantos drones en China, chiquitos, ¿no? Unas cosas así, pero empezaron a caer, a llover. ¿Qué no habla sabotaje esto? Que realmente me... Es raro. Como la guerra de los mundos, demostrando que nos desconectan y no somos capaces de hacer nada. Está claro. Ni de defenderlos a piedrazos somos capaces. ¿Están viendo ahí? Sí. Bueno, recuerden las consignas del ejercicio. Teníamos 8 puestos de trabajo. En realidad este lo borramos de la tabla porque son 8. Sacamos este último recuadro. Estaba planteado el proceso de esta manera: un producto, una materia prima que ingresaba y un producto final terminado que salía luego de pasar por todas estas máquinas, desde el puesto 10 hasta el puesto 8. Y habíamos definido que en cada uno de los puestos, de un modo caprichoso, íbamos a poner un operario en cada una de las máquinas. ¿Bien? El trabajo consistía, con estos datos de entrada, un volumen a producir de 500 unidades por día, un turno de trabajo. Aquí esto era un 90% de rendimiento y nos daba un tiempo de tacto de 0,89 minutos. ¿Sí? Habíamos definido la operación cuello de botella, y vuelve a aparecer eso. Habíamos definido habíamos encontrado cuál era la operación cuello de botella, que era la que tenía el tiempo ciclo más largo. ¿Sí? Y habíamos averiguado también cuál era la capacidad máxima de ese proceso productivo con estos tiempos que ya habían sido relevados por algún ingeniero de proceso. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Es con Sí. respecto... Los tiempos frecuenciales acá están dados para cada operación, o sea, para cada puesto. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué no forma parte del tiempo ciclo, el tiempo frecuencial, digamos. Habíamos quedado, creo, en la clase pasada que este tiempo era calculado para un ciclo, digamos. Como que se dividía por la frecuencia de aparición, me parece que era, y ya formaba parte del tiempo ciclo, me parece. Bueno, entonces, vamos primero, vamos a hacer un repaso de qué era el tiempo ciclo. El tiempo ciclo era el tiempo de máquina, es decir, el tiempo que estaba la máquina en automático, más el tiempo que nos llevaba en manual, ¿sí? Un tiempo de carga y descarga. Eso nos definía, la sumatoria de eso nos definía el tiempo ciclo. Sí. ¿Por qué los tiempos frecuenciales no están necesariamente en el tiempo manual? Muchas veces hay que discriminarlos, aparte del tiempo manual, porque son de algún modo diferentes, son tareas diferentes a lo que la persona está haciendo ciclo a ciclo.
Lo que la persona hace ciclo a ciclo, indefectiblemente, es cargar y descargar la máquina, darle los ciclos de comando de inicio, de parada, abrir la puerta, colocar la pieza, retirar la pieza terminada, etc. Los tiempos frecuenciales siempre es necesario discriminarlos aparte para tener cifradas esas actividades que las voy a hacer cada una determinada cantidad de ciclos. ¿Se entiende? Es decir, cada 25 piezas, 35 piezas, yo tengo que hacer un control o tengo que hacer una verificación de primer nivel, de mantenimiento de primer nivel de mi máquina, o tengo que hacer un ajuste de herramientas. Y cada operación va a tener un tiempo frecuencial diferente y discriminado, ¿sí? Sí. Podríamos ponerlo dentro del tiempo manual. En la gran mayoría de las veces sí, pero hay algunos otros momentos en que no, porque esos tiempos frecuenciales requieren máquinas periféricas, elementos de control periféricos y demás, en donde yo estoy controlando la pieza y la dejo la pieza ahí que se vaya verificando, que se vaya haciendo su proceso de control, por ejemplo, una prueba de estanqueidad, y no es un tiempo en donde la persona va a estar 100% metida en esa operación frecuencial. Entonces, por lo general, se la toma como aparte del tiempo manual propiamente dicho. No Bien, sé, Julio, si querés hacer algún comentario ahí. yo le consulté al profe también porque en los ejercicios que hay en el apunte de este tema, los estaban sumados. Y en el tiempo hombre, creo, sumaba también el tiempo frecuencial. Y Es que lo tenés que sumar. En el tiempo, bien. Sí, en el tiempo hombre sí, y en el tiempo siglo, eso quiere decir. En el tiempo siglo también estaba sumado. Y le preguntaba por qué, al sumar, digamos, al incluir el tiempo frecuencial en el tiempo ciclo, yo pensaba que a lo mejor también le podía cambiar el cuello de botella. No sé si me entiende por... No, está bien. El apunte están sumados, no lo aclaré. De hecho, tengo que modificar los apuntes, porque estaba considerado como máquina parada, porque hay tareas que se hacen como máquina parada y cosas que no. Yo tengo, ¿sí? Si yo tengo que medir una pieza, la máquina está funcionando. Entonces, si el trabajador mide una pieza cada 15, por decir algo, por hacer su control estadístico de proceso, la máquina está funcionando. Y afecta únicamente el tiempo hombre. Yo el ejemplo que puse en el apunte no lo aclaré, pero eso porque era con máquina parada. Bueno, profe, bien. Olvídense, tómenlo, no lo tomen en el tiempo ciclo, como si fuera una tarea que se hace con la máquina funcionando. Bueno, entonces tomamos el tiempo ciclo sin el frecuencial. ¿No? Quedamos. Listo, gracias. Ya lo voy a modificar para que no quede para el año que viene. Bueno, teníamos esta tabla con esta información de entrada. Bueno, la explicación de cómo se hacía el ciclado de cada una de las operaciones. Y sobre el final íbamos viendo cuál era el porcentaje de carga óptimo que íbamos a tener para esa operación. ¿Sí? Para esa persona, en realidad. Teníamos el diagrama de actividades múltiples. Esto es un Excel muy simple. Yo no lo tengo el Excel al Excel realizado, se está dentro del apunte, pero es fácilmente realizable. ¿Sí? Colocan la escala de tiempo, el parcial, y con una fórmula aquí van generando los tiempos acumulados de cada una de las operaciones, ¿no? O sea, van a tener los tiempos parciales y los acumulados de 0,12, 0,12, más 0,08 da 0,2 y así sucesivamente. Esto seguramente lo van a tener que generar al Excel de manera tal que cuando tengan que hacer un ciclado de máquinas en su empresa puedan sacar el porcentaje de carga, ¿sí? Esto es una fórmula del Excel. Ya vamos a ver cómo se calcula, es muy simple. Y habíamos dicho que para estas tres operaciones teníamos una carga del 89,9% con un solo operario asignado. Definíamos un layout de una manera tal
de simplificar y poder acotar los tiempos y las distancias de recorrido, y lo que quedaba como tarea era realizar el porcentaje de carga para todas las demás operaciones. Todas las demás operaciones, haciendo ese juego que les comentaba en la clase pasada, ustedes ven que en el primer ejercicio habíamos calculado el 89,9%, y después cuando voy haciendo el diagrama de actividades múltiples, me doy cuenta de que quedaba muy cargada una operación y descargada las otras. Entonces, tratamos de emparejar el porcentaje de carga en cada una de las celdas de operación, ¿sí? A este slide, a lo mejor lo que le faltaría para este operario 4 es dejar la operación 70 así y colocar la 80 y la 60 de forma de L, también con el mismo objetivo que hablábamos recién, disminuir los tiempos y las distancias de traslado. Que la persona simplemente tenga que girar, tenga que bascular para operar la máquina 60, la 70 y la 80. Esta operación, este diagrama, este porcentaje de cargas, yo lo tenía, en realidad lo tenía macheteado en un Excel, ya lo vamos a ver bien simple. Es una suma algebraica y después una división respecto del tiempo de tacto, y sacamos el porcentaje de carga. Ya lo vamos a ver con el segundo esquema. Después estaba este otro ejercicio, que teníamos un volumen mayor. A propósito, habíamos colocado que era el tiempo neto disponible 24 horas, y un tiempo de tacto muchísimo menor que el anterior. Esta era la tabla de tiempos, ¿sí? La operación cuello de botella estaba aquí, y habíamos definido que íbamos a generar dos operaciones 20, estaba el diagrama de actividades múltiples para esas dos operaciones 20, y el porcentaje de carga nos daba el 91% con un operario trabajando sobre este lote de 4 máquinas. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo para el resto de las operaciones? Es bien simple, y perdón por el Excel, pero era un machete que yo tenía por si alguno hacía el ejercicio para poder de alguna manera corregirlo. Profe, Sí. yo planteé algo del ejercicio del árbol de leva, Sí. carga, de ciclo de máquina. Hice como una resolución en hoja, y bueno, yo lo que hice fue, en el PDF ahí que mostró dónde salen las operaciones, hice la operación 10 y que está separada las 20 como un puesto con una persona, y después separé la 30 y la 40 como otra estación, otro puesto, y después separé la 50, la 60 y la 70, y ahí hice la carga de puesto, digamos. ¿Y cuánto te dio eso? Y me dio que la 10 y la 20 me dio el 63%, 63,2%. Me dio la 30 y la 40 el 60,3%. Perdón, la 2 el 66%. Y la... Vamos así lo vamos escribiendo. Bueno. La operación 10 y ¿cuál? Y la 20, que bueno, que ahí se divide en dos porque vimos como esa solución, ¿sí? Me daba el 63,2% en porcentaje, digamos. Claro, bien. Y después la 30 y la 40, la operación, me dio el 66%. Sí. Sí. Y la operación, la 50, 60 y 70, el 69,1%. Yo lo hice en una hoja, tomé, digamos, los Perdón, manual, los tiempos frecuentes. 50. El 69,1%.
lo encontré bastante parejita la carga, así que me parecía que estaba bastante bien, digamos. Había otra alternativa de poder hacer 30, 40, 50, pero ya era mucha la disparidad que se iba generando. Sí, porque entre la 10 y la 20 te quedaba un porcentaje de carga más bajo. Claro, exactamente. Sí. Yo pregunto al resto, ¿por qué creen que es mejor la distribución de carga que hizo el compañero de la que estaba planteada originalmente en el ejercicio? Vamos a suponer que mantenemos la operación 10 y 20 y 30 con el 91% de carga y dejamos la 30, la 40, la 50, la 60 y la 70 con entre un porcentaje del 60 y 70%. ¿Por qué creen que lo que hizo el compañero es mejor que lo que estaba planteado originalmente en el ejercicio? El porcentaje de carga es más parejo. ¿Y por qué buscaríamos que sea parejo? ¿Es un capricho? ¿Es porque yo lo afirmé al principio que es bueno que sea parejo el porcentaje de carga, pero eso tiene un argumento por detrás que no lo dijimos en su momento? Que si no ¿Cuál creen se que sería? No puede ser también como la fatiga del trabajador también, o sea, todo el descanso que puede llegar a tener y para Todos lo los tiempos en el tienen sus tiempo en el que suplementos de descanso, tienen sus tiempos suplementarios personales, ya son tiempos madurados, analizados, calculados. También por una cuestión de ser justo con los operarios, digamos. Ahí Porque viene. si no, carga a un único operario al 90% y los otros están más panchos, por así decirlo. Claro, porque el argumento principal es que es social. O sea, es como cuando en nuestras casas con nuestros hermanos le mandan siempre al mismo a poner la mesa, a lavar los platos y a tender la cama. El que hace la actividad se enoja y el que no hace la actividad se le burla. En una fábrica pasa más o menos lo mismo. Si yo tengo la operación 10, 20 y 30 con el 91%, esa persona en cada ciclo de trabajo va a estar, en todo el turno de trabajo en realidad va a estar cargado al 91% y él va a ver al lado que va a haber personas que se toman un café, hablan, tienen algún momento de distracción a más y genera una conflictividad social dentro del puesto de trabajo que no es recomendable. Simplemente es una cuestión humana que tratamos de generar una equidad, una linealidad en los porcentajes de carga de cada uno de los puestos. La alternativa más simple que sale en la primera vez que nosotros hacemos el ejercicio, que era el porcentaje de carga del operario 1 manejando la operación 10, 2 de la 20 y 1 de la 30, nos daba un 91%. Y después definíamos un operario 2 que trabaje sobre la operación 40 y 50 a un porcentaje de carga del 76% y un operario 3 que iba a estar realmente el 50% de su tiempo básicamente lo iba a tener desperdiciado. Entonces, el salto, el delta que hay entre el operario 1 y el operario 3 es sumamente grande. ¿Cómo haces este cálculo? Es muy simple, lo vamos viendo en un Excel. Vamos sumando todos los tiempos de mano de obra, los tiempos frecuenciales y los tiempos de desplazamiento y lo divido por el tiempo tacto. Ese va a ser el porcentaje de carga de cada uno de mis operarios. O sea, hacer esta resolución es la más simple de hacer porque es una tabla, es una suma y luego una división para ver cuál es el porcentaje de carga. El secreto está en poder balancearlo correctamente y el balanceo correcto es
el que hizo el compañero. ¿Sí? 63, 66 y 69. ¿Está claro? ¿Está claro cómo se hacen las sumas, cómo se va jugando con ese Excel, con ese papel en una primera instancia? Profe, entonces el porcentaje de carga es el tiempo máquina más el tiempo frecuencial dividido el tiempo ciclo. No tiempo de máquina. Tiempo, perdón, manual. Manual. Pues acuérdense que nosotros estamos viendo, con el ciclado de máquina, estamos viendo el porcentaje de carga en el tiempo de la persona, el tiempo de uso de la persona frente a un puesto de trabajo. ¿Sí? Le faltó decir el tiempo de desplazamiento, también le faltó eso. Sí, y el tiempo de desplazamiento. Acá yo le agregué, que era el dato que me faltaba de la tabla original de la consigna, le puse los 004 que por estándar, que son los tiempos de desplazamiento normales de un puesto a otro. ¿Sí? Porque esto es uso de mano de obra. Tiempos frecuenciales es uso de mano de obra. Tiempos manuales es el uso de la mano de obra. ¿Está claro cómo es el porcentaje de carga? Es la suma algebraica de todos los tiempos que usamos mano de obra, dividido el tiempo de tacto. Profe, ¿qué sería I1 que está ahí al final? En la sumatoria. Y uno... Me quedó colgado ese. Ah, listo, gracias. Era el I1. En algún momento yo llevé, cuando estaba haciendo el cálculo, llevé a ver si me daba la 70 y me queda el 99% de la carga, poniendo dos operarios. Y este operario de la 70 iba a quedar con una carga del 20%. Es totalmente es irracional, es impracticable. ¿Sí? Tengo uno prácticamente cargado al 100 y otro descansando el 80. No sirve. Por eso es que quedó enganchado el I1 ahí. Profe, Sí. yendo a una situación más real, por ahí no esta con la didáctica que tiene, ¿es posible que el operario de la operación 10 forme parte de otra operación que no sea siguiente, digamos, ¿no? La 10, la 40 y la 50, por el hecho de que si es que se dan las condiciones, solamente tengo que prestarle atención al tiempo y la carga del operario. Suponiendo que las operaciones pasen cerca, que puede ser otro de los factores más difíciles, ¿no? La limitación ahí va a ser la distribución física Exactamente. del La trabajo. cuestión que tengo que prestar atención es el tiempo, y punto. La carga del operario por el tiempo mismo. Exactamente. Si yo tengo, si la persona la operación 10, después la paso a la 70, y entre la operación 10 y la 70 hay 30 metros de desplazamiento, lo necesita Usain Bolt, porque el tipo al 10º ciclo tiene una fatiga tremenda. ¿Sí? Se la pasa más tiempo desplazándose que haciendo la actividad. O si trabaja en algún lado, no sé, que sea peligroso o que tenga que tener más concentración, también debería tomarse en cuenta, ¿no? Perdón, te escuché muy bajo. ¿Se escucha? No, sí, ahí te escucho mejor. Ah, perfecto. No, que más o menos parecido como el ejemplo de él, si trabaja en un lugar donde vos requerís más concentración o necesitas una persona mucho más cualificada para hacer ese trabajo, también se tiene que tomar en cuenta, me imagino. Sí, por lo general nosotros aplicamos la herramienta adecuada una vez que el puesto esté estabilizado. ¿Qué significa el puesto esté estabilizado? Las personas saben lo que tienen que hacer, cuánto lo tienen que hacer y qué tienen que hacer. ¿Qué, cómo y cuánto? Las personas dominan la tarea. Por lo general, cuando vamos a tener un lote de máquinas en una empresa que mecaniza piezas, básicamente, o que hace tareas con esta metodología, la complejidad y la preparación de cada uno de los operarios
es muy similar, porque las operaciones son similares, las máquinas son similares. Entonces no necesitas una persona súper, hiper calificada en el puesto 1 y una persona poco calificada en el puesto 3. Rara vez se da. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero no se da habitualmente. Por lo general son estaciones de trabajo con una complejidad estándar. ¿Sí? Todos tienen más o menos la misma complejidad. ¿Qué puede pasar en la vida real cuando tengo un operario que por diferentes circunstancias me quedó muy con un salto, con un gap muy grande, como es este caso? Se le da algún tipo de tareas periféricas, o que en algún momento arme alguna caja, o que controle algún tipo de piezas de algún retrabajo, tareas que no impliquen gran concentración y que las pueda hacer de un modo pausado, ¿sí? Entonces, podés cargar a esa persona con alguna actividad más. Pasa que también el tiempo manual que estoy poniendo ahí, un poco relacionado a lo que decía el compañero, si tiene más concentración o si tiene más exigencia por algún motivo, y va a estar dentro del mismo tiempo, el tiempo prima, ¿no? El que tiene condiciones, digamos, dependientes de la tarea, tiempos suplementarios dependientes de la tarea. Exactamente. Entonces, ya estaba incluido un poco esta parte de la concentración extra, o bueno. Exactamente. Sí, ya está dentro del tiempo estándar, digamos. El estándar o el estándar prime, el que calculemos. Profe, el tiempo de desplazamiento también digamos, se discrimina como hicimos con el frecuencial. Sí, normalmente sí. Porque sí, digamos, o sea, Salvo que la persona no se desplace, claro. que no tenga ningún tipo de desplazamiento y las 3 operaciones él la puede hacer en el mismo lugar espacial, o sea, sin desplazar los pies, en ese caso no pongo, porque no hay un desplazamiento. Claro, pero a mí lo que me genera duda, dependiendo de cómo armes el puesto, lo consideras ese tiempo o no, digamos. Entonces, como que Exacto. por ahí no sabes si discriminarlo o meterlo dentro del tiempo ciclo, digamos. No sé si. Ahí lo vas a ver. Vamos a suponer Claro. que la persona, hagamos el ejercicio. Si me tengo que desplazar 3 pasos entre una máquina y otra, 3 pasos más otros 3, vamos a suponer que tengo 3 para aquí, de la 10 a la 20, de la 20 a la 30, 3 más, son 6. Ahí lo tengo que poner en el cálculo. Si nosotros armamos el layout de una manera mucho más ajustada, sin comprometer la ergonomía, la seguridad y bueno, todos los factores de contexto, que tengo que desplazar a un paso, ¿sí? A un paso yo tengo una máquina, a otro paso tengo otra máquina, a otro paso tengo otra máquina. Y por lo general ahí no lo pones por una cuestión de criterio. Ahí vos definís el criterio a cómo está diagramado tu layout. ¿Sí? Sí, profe. Acuérdense que todas estas situaciones son situaciones ideales dentro de un PowerPoint, en una clase, y después la realidad le empieza a poner otras variables que las tengo que contemplar. Y ahí es cuando viene el trabajo del ingeniero. ¿Qué usa el ingeniero? El criterio. Bueno, bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? Si no, les propongo que pasemos a
algunas consultas que tuvimos esta semana con los trabajos prácticos, que yo les sugerí que las recordaran hoy en clase. Yo quiero hacer una aclaración, me estuve fijando en el apunte, tiene dos errores. No, uno es un error, el otro no. ¿Se escucha? ¿Estoy hablando? Sí. Esto fue un dedazo muy malo mío. Página 126. No, 125, perdón. Que no sé. Página 125. Ahí dice que el porcentaje de carga es igual al tiempo de López dividido el tiempo ciclo, no, tiempo tacto. Ahí está mal puesto. Es tiempo tacto, no tiempo ciclo, corríjalo. Y lo que está hecho en ejercicio, el ejemplo que está ahí, está correcto, se hizo con el tiempo tacto como corresponde. Las frecuencias están sumadas, porque no lo aclaré. Yo había puesto antes, las frecuenciales son control de pieza, cambio de herramienta, puesta a punto, limpieza de puesto, mantenimiento de primer nivel, etc. Estas 5 que están ahí, 4 son con máquina parada. Entonces siempre cuando se analizan las frecuenciales, nosotros para hacerla más fácil, directamente siempre con máquinas funcionando, pero en la realidad van a tener algunas con máquina parada y otras con máquina funcionando. Eso hay que tenerlo en cuenta, como dijo Seba, hay que tenerlo en cuenta porque no es universal, no siempre pasa lo mismo. Hay que ser muy cuidadoso cuando se toman los datos. Dice, frecuencial directamente, y no. Frecuencial es un cambio de herramienta y se hace con máquina parada, ese tipo de cosas. Así que hay que aclararlo. Y modifiquen el apunte, y hay otro programa que también, otro dedazo mío, está 2 veces repetido el mismo ejemplo, cosa que no tiene sentido. Los pegué mal yo. Me pasó de todo cuando hice arreglo el apunte. Era eso para aclarar, porque me decían, no, pues el apunte dice tiempo ciclo, no, es tiempo tacto, está mal en el apunte. Nada más. Bueno, si les parece, vamos a las consultas de trabajo práctico. Quiero cerrar el tema con el aviso parroquial por el examen del sábado. Yo lo publiqué en Autogestión el otro día. El examen va a ser entre las 9, 9:15, por ahí, hasta las 10 y pico. Van a ir, como pasó con el primer parcial, empalmándose un curso con el otro. O sea, a la mitad que está haciendo uno de los 3 cursos, se empalma el otro. Eso va a ser lo más compacto posible y lo más, dentro de lo posible, lo más sincero, por usar una palabra posible. Recuerden que no pueden tener el mismo IP, el sistema lo detecta y automáticamente luego hay problemas. Tengo el caso, pasó en el primer parcial de 2 alumnos que viven en la misma ciudad y el internet es para todos lo mismo. Y bueno, eso al final se pudo arreglar, pero los que vivan juntos, los que son amigos, compañeros de cuarto, pareja, lo que sea, el sábado tienen que separarse. Y la condición, por supuesto, es con cámara prendida. Condición sine qua non es con cámara prendida. Y no pueden usar otro dispositivo electrónico, como le dice el mensaje inicial, porque automáticamente les bloquea a todos. Así que seamos prolijitos, seamos prolijitos todos, y para después evitar malos entendidos o disgustos. El sábado tienen que ver a las 9 y en ese momento se les va a indicar el horario que comienza. Va a ser entre 9 y 10:15 que van a iniciar el examen. Así que no hay tiempo que usarán para repasar, para estar conectados, lo que sea. Cada grupo se conecta con su Zoom habitual. O sea, ustedes se conectan con este. El 3 de 2 será con el suyo y el 3 de 3 lo mismo. Ahora sí, dale, Seba, sacar las dudas. Si hay alguna duda con respecto al parcial, avisen hoy.
chiflen ahora que puede soltar la clase de hoy. Y consultas sobre el trabajo práctico, sobre las entregas. Vamos, sin miedo. Profe, nosotros, Estamos yo le hago una consulta. Sí. Nosotros ahora hacemos la entrega 3 y 4 juntas antes del viernes. Luego ustedes nos hacen una devolución en teoría y después nosotros lo defendemos. Así es. O sea, por si tenemos algo mal, algo que corregir. Exactamente. Bien. Hacemos una devolución, ustedes hacen las correcciones que tengan que hacer. Si no hay ninguna corrección a hacer, lo presentan. Profe, yo tengo una consulta. Seguramente, no sé si está 100% definido, pero la presentación va a ser, va a estar el tutor, el profe tutor que les tocó, y otro profe más, ¿sí? Para tener una visión completa del trabajo de ustedes. Yo tengo una consulta sobre el trabajo práctico. Dale, Alexis. Hace falta hacer mejor dicho, hay que hacer un muestreo en el trabajo. ¿Puede ser? En el estudio de tiempos. Creo que Yo se no- confunde con análisis estadístico de tiempos. A ver, Alexis, puede ser. Como respuesta general, en la parte de estudio de tiempos hemos dado muchas herramientas para que ustedes apliquen. ¿Sí? Análisis estadístico, muestreo de actividad, balanceo de línea, ciclado. Hemos dado un abanico de herramientas para que, en función del proceso que tengan ustedes, tomen la herramienta correcta y analicen y midan el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, una de las consultas de hoy era si sí o sí había que hacer un balanceo de línea o un ciclado de máquina. Voy a hacer balanceo de línea si tengo una línea. Voy a hacer un ciclado de máquina si tengo un sistema de producción en serie de gran volumen y un lote de muchas máquinas. Si yo trabajo por lote, ¿sí? Hago trabajos a pedido, bajo plano, difícilmente pueda hacer un ciclado de máquinas. Ni hablar un balanceo de línea. Sí, mi pregunta era porque había leído muestreo en las consignas, por eso era mi duda. Por la consulta que me estás haciendo, no te veo muy adentro del tema, del trabajo. Sí, no, mi pregunta era si hacemos el muestreo, ¿dónde sacamos la suma de X? Porque tengo entendido que en el parcial eran datos y no sé dónde sacar los datos en el trabajo. Ahí no sé cómo plasmarlo. Esa es mi pregunta. En el caso de que hiciéramos un muestreo. Perdón que me meta. Creo que en la cocina de trabajo práctico dice que, como explicó recién Sebastián, hay que aplicar la herramienta que sea necesaria frente a la empresa que tenemos. De nuevo, si producen por lote, olvídense de es un balanceo. Balanceo para una línea de montaje normalmente. Eh, eh, un ciclado lo mismo, porque depende si hay máquina. O sea, el muestreo de actividades van a tener que hacerlo solo si se necesitan determinar tiempos improductivos, por ejemplo, porque son datos que no tienen. Entonces, para buscar algún tipo de actividad, como marca el método. Y creo que se confundieron, como dijo recién ingeniera Conca, estaban confundiendo muestreo de actividades con control estadístico y una toma de tiempo, que son dos cosas absolutamente distintas. ¿Sí? Eso con respecto al concepto de qué herramientas utilizar. Y la otra, lo que estás planteando, ¿de dónde sacamos el dato de X? Yo di una clase completa de muestreo de actividades, con ejemplos y todo. A menos que haya estado ausente, usted no sé, porque eso no lo entiendo. ¿Sí? A lo No lo mejor, entiendo. Alexis, es conveniente contextualizar el proceso, el producto, y cuál es la duda concretamente sobre el trabajo. Bien, de última, cuando tenga la duda más concreta, se la hago por mail.
Así Sí, no. no hay problema, pero sí, sí siempre es el proceso, el producto primero, el proceso, la mano de obra y la dificultad de qué herramienta utilizo, en base a la consigna. Así, vos generas una consulta, ¿cómo encuentro el valor de X? Y la realidad es que no te sé contestar porque no tengo todo la condición de entorno. Claro. ¿Sí? Listo, profe. Profe, Gracias. una pregunta Sí. respecto al TP. En la parte de estudio de métodos, ¿no? Donde tenemos los 7 pasos, ¿no? De Sí. selección hasta mantener en uso. Nosotros tenemos que justificar, ¿no? En todas estas etapas, el comienzo y el fin de cada actividad y por qué nosotros decidimos justamente optar por ese proceso y, digamos, para ser más específico en la pregunta que tengo, ¿tenemos que justificar en todos los pasos por qué elegimos eso? ¿O simplemente con plasmar, por ejemplo, un diagrama de procesos en la parte de registrar ya va a estar completo ese ítem? A lo que voy, Tommy, a ver, de para vuelta. hacerme entender un poco más. Dentro de todos los 7 pasos que hay dentro del Sí. estudio de métodos, ¿es necesario justificar el por qué elegimos eso o simplemente Sí, añadiendo claro. un diagrama de procesos ya se justifica por sí solo en la parte registral, por A ver, ejemplo? la justificación puede ser con un diagrama de proceso, ¿está claro? Bien. La justificación puede ser con una mejora en la productividad. La justificación puede ser con la reducción en la cantidad de mano de obra. Entonces yo tengo que tener un argumento que justifique la alternativa más válida que para ese tipo de método, para ese tipo de proceso. Pero eso ¿Sí? en la parte de supuestos, digamos, en la parte de mejoras propuestas por el grupo. Claro, mejoras propuestas por el grupo. En el estudio de métodos, ¿cuál es la parte del estudio de método? ¿Cuál de todos los pasos va a ser el que no vas a hacer en el trabajo? En esta Bien. instancia. Por ahora solamente estamos rellenando todos los ítems, seleccionar, registrar, examinar, etcétera, con la información actual de la empresa. Digamos. Exacto. Por Después ahora vas a proponer las alternativas. Exactamente. Vas a seleccionar una alternativa que a vos, en función de esos argumentos que hablábamos recién, es la más válida. Y de los pasos que no vas a poder hacer del estudio de método es implementar y mantener en uso. Por una sencilla razón, que no tenés el tiempo físico de aplicarlo, ni la empresa te autorizó para que lo apliques, y mucho menos monitorear la vida de ese proceso en adelante. Bien, o sea que, digamos, la parte de F y G, o sea, implementar y mantener en uso, podemos añadir al comienzo de estudio de métodos que vamos a proponer mejoras, pero que no van a ser implementadas. Podemos añadir un inciso al comienzo. Nada, simplemente implementar N/A, no aplica. ¿Listo? Gracias, profe. Bien simple, concreto. O N/C, no concierne lo que les guste. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es ni el trabajo, ni el examen, ni nada. Es como, yo estoy haciendo como un medio como proyecto personal, en donde estoy viendo en realidad videos del cambio de cubiertas de Alpha Tauri, como para ver si le puedo hacer un estudio de métodos y un estudio de tiempos. Es más de hobby, pero me vengo desde el jueves rompiendo la cabeza y no le puedo encontrar la vuelta como para aplicar una mejora. Está todo re milimetrado. Y no sé, o sea, si tiene algún consejo como para cuando no encuentren esas cosas, dónde buscar o qué hacer. Y mira, la realidad es que la parte automotriz es, sobre todo la Fórmula 1, es la que mejor implementado tiene todo este tipo de sistemas. ¿Sí? Mi sugerencia es fraccionar cuadro a cuadro todos los movimientos de cada una de las personas. Es dividir el problema.
Cuando vos dividís el problema, vas a encontrar imperfecciones en ese proceso que seguramente las tienen. Va a ser muy difícil que encuentres alguna fisura. ¿Por qué? Porque hay gente muy preparada, Sí, muy sí, capaz sí. que lo ve y Pero lo aparte, hace y lo revé es todo al el tiempo. milímetro. Es al Es al milímetro. milímetro, es cuadro a cuadro, y a lo mejor como comparativo busca el valor bench, el mejor valor existente en ese tipo de actividad. A lo mejor Ferrari o No, es McLaren Red Bull. Red Bull es el que o tiene. Red Bull. ¿Cuál es el que mejor tiempo tiene? Y vas haciendo un comparativo. Eso te lo puedo decir como sugerencia. Yo haría eso si quisiera ver. Veo primero el que mejor lo hace. Sobre el que mejor lo hace, secciono el problema, divido el problema y lo veo cómo lo estoy haciendo yo. Y vuelvo a dividir el problema y lo desmenuzo. Sí, Desde el sí, segundo también, 10, el segundo 15, del 15 al claro. 2, al 16, del 16 al 18, etc. Sí, sí, Como también cualquier fijarse la resolución de diferencia entre problemas el de stock cualquier y... tipo de proceso. Divido el problema. Está bueno. Gracias, profe. Profe, yo una pregunta también del TP. La toma de tiempos, la planilla, la toma de tiempos, la introducimos en el anexo y nosotros nos enfocamos en lo que era parte del desarrollo, en lo que consideramos como mejora, o también va en la parte del mismo cuerpo del TP, la planilla de tiempos, de toma de tiempo. Por lo general, lo más simple es toma de tiempos, la actual, del proceso actual, a continuación de esta, el propuesto. Bien concreto. Y marco, hasta inclusive marcas con una autoforma del Word, mejoramos aquí. Y rápidamente visualizás el antes versus el después. Hay algunas consultas que me han llegado por correo sobre cómo estimo, y lo dijimos en una clase de consulta con Eli, cómo estimo el tiempo de mi nuevo proceso, porque en definitiva no lo tengo que estimarlo y tengo que proponerlo. Todas las actividades de casi todos los procesos que están en los trabajos prácticos de este año son operaciones manuales. Entonces puedo simular en mi casa una operación manual y otro toma el tiempo. La carga y descarga de una máquina, lo dijimos en su momento con Eli, la similitud que tiene la heladera o la puerta del microondas para cargar y descargar una pieza en una máquina de mecanizado, en un torno, en una fresa, en lo que sea. El abrir y cerrar la puerta, el de hacer la actividad, de poner a punto, son todas tareas reproducibles en nuestro hogar que lo podemos hacer. ¿Sí? Podemos hacer el acting de cómo sería nuestro proceso. Y se toman tiempo entre ustedes. ¿Sí? Profe, una consulta. Una de las formas que suelen hacer los alumnos. Profe, nosotros tenemos una consulta. En una de las operaciones de nuestra pieza, al final se le hace un tratamiento térmico en otra empresa. Sí. ¿Tomamos también ese tiempo del tratamiento térmico? O sea, tomamos el tratamiento desde la última máquina hasta la salida, digamos. Pero, ¿lo tenemos en cuenta? No, es más, creo que tu consulta es una de las que contestamos hoy. Cuando tenemos un proceso terciarizado, ¿sí? Simplemente lo marco en el layout, esta pieza se va a un tratamiento térmico y vuelve. O sea, no tomo el tiempo que me lleva el transporte hacia la empresa tercera que hace el tratamiento térmico y después la devuelve. Lo tomo como si tuviese un almacén en la punta en donde coloco esta pieza y sale otra pieza. ¿Sí? Coloco la pieza sin tratamiento térmico y entra con tratamiento térmico. Listo. ¿Sí? No hago es una operación, sí, le agrega valor a la pieza, sí, pero no está dentro de mi proceso. ¿Sí? Yo lo único que tengo que manejar son los tiempos logísticos y la cantidad de piezas disponibles que voy a tener.
tanto para abastecer a la empresa tercera de tratamiento térmico, como para abastecer a mi proceso de piezas ya tratadas. ¿Sí? O sea, vamos a suponer, yo tengo que rectificar, las operaciones rectificado por lo general se hacen luego del tratamiento térmico. Entonces, mi rectificadora siempre tiene que tener piezas tratadas. Tiene que haber un almacén en la punta de mi línea con piezas tratadas, que vinieron de un tratamiento térmico externo. En ese caso voy a anexar la última operación mía del fresado hasta el almacén y del almacén al certificado. No tomo el mismo tiempo el tratamiento térmico. No. Listo. ¿Qué va a pasar? Y acuérdense lo que decía siempre, lo recordaba siempre Martín. Trabajamos a tubo lleno. O sea, vos en la primera vuelta que vas a llevar el tratamiento térmico, sí vas a tener un tiempo de máquina vacía. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo llevas hasta que cargas la línea. Siempre todos los análisis se hacen a tubo lleno. O sea, eso ya está cargado. Digamos, a partir del segundo lote de producción, digamos. Exactamente. Vamos. Profe, yo tengo una consulta también parecida a la del compañero. Nuestro producto termina o sea, se hace en dos partes, digamos. Fuimos a una fábrica de helado, nosotros habíamos tenido también el problema con la empresa y cambiamos de empresa. Sí. Y bueno, y se termina, la base del helado se termina en un lugar, digamos, y se transporta hasta el punto de venta y ahí se termina de hacer el helado. Mi consulta es si el tiempo de transporte que hay hasta el punto de venta se considera. A ver, no se considera. No, porque estamos analizando el proceso dentro de fábrica. Si después el producto sufre una transformación puertas afuera de mi fábrica, es para otro momento y para otro análisis. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro, lo puedo hacer. Uso el otro proceso, que es el proceso de traslado, del tiempo de... No sé cuál es el proceso en sí que requiere que el helado se haga durante el transporte, pero es otra cosa. Está fuera del portón de mi fábrica. Bien. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre la parte de ergonomía, sería. Nosotros tenemos la fábrica de La Celeste, es la parte de la sanduchería, digamos, y un solo operario hace todo sobre una mesada. Entonces nosotros para la parte de ergonomía yo quería preguntar si hacíamos de todas formas por operación, digamos, el armado, el cortado, etcétera, o lo podíamos poner todo sobre como si fuese la misma línea y hacer la ergonomía sobre, o sea, solamente la línea de producción una vez y listo, porque si no, sería como para todas las operaciones lo mismo. Si la acción de mejora en ergonomía vos la ejemplificás en un puesto y eso es transversalizable a todos los demás puestos, bienvenido sea. Si nombraste esta mejora, voy a tenerla en este puesto. Claro, en este sí. Porque en definitiva, eso, como que era para ¿qué todo. te va a bajar? ¿En dónde te va a pegar una mejora de ergonomía, por ejemplo? Y nosotros ponele habíamos puesto, o sea, ellos están todo el tiempo parados haciendo todo, y se dan vuelta para buscar una cosa. Caterina, la pregunta es bien concreta. Numéricamente, una mejora en ergonomía, ¿dónde te va a impactar? En una mesada, era, por ejemplo, en el tamaño, la medida. No, numéricamente. Cuando yo hago la mejora, hice la mejora, tengo un antes y un después. ¿Cómo voy al dueño de la empresa y le digo, para convencerlo de que, che, esta es la mejor alternativa? Porque en definitiva lo tenés que vender después del trabajo. Claro, nosotros habíamos puesto como el objeto en el tiempo de producción que ellos tenían, que era reducir ese tiempo. Entonces nosotros con la ergonomía también reduciríamos ese tiempo haciendo la mejora. ¿Y en dónde te reduciría el tiempo siendo más específico? En la mano de obra, ellos tienen que hacer 51 docenas por día y las hacían casi llegando a las 8 horas, entonces como que les quedaba poco tiempo en eso para dejar preparado para el otro puesto de trabajo lo que tienen que preparar. Entonces era reducir ese tiempo. Ok, bueno, para no seguir dilatando más.
cuando hago una mejora en ergonomía, estoy bajando directamente los tiempos suplementarios personales dependientes de la tarea. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, A menos, indefectiblemente me va a pegar en mi tiempo de mano de obra. Voy a bajarlo. a Genial. menos, aclaración necesaria, que se esté violando la ley de higiene y seguridad. Entonces sí o sí hay que aplicar alguna medida que quizás Claro, no se ve, quizás no se vea reflejada en la disminución de los tiempos suplementarios personales, pero eso es obligatorio. Eso son moneda aparte, ¿sí? bien, Pero es genial, directamente lo que dijo Seba. Que si perfecto. es una cuestión de esfuerzo, de carga, de postura, vibración, temperatura, lo que sea, tiene que repercutir en la disminución de los TSP. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Nada. Profe, otra consulta también. Por ahí, en lo que es la mejora, por ahí se complica sacar ese índice de productividad, cómo cuantificar la mejora es por ahí el desafío que más cuesta, digamos, mostrarlo. Por ahí yo tenía una duda, como que por ahí el numerador, digamos, que lo que es producción que tenían, por ahí muchas veces no se puede modificar porque está previsto, no sé, hacer, por así decir, 50 unidades y se van a hacer 50 unidades, pero nosotros tenemos que tratar de reducir lo que es el recurso puesto en juego, o, porque, digamos, otra forma, no sé, digamos, cómo tratar de elevarlo al índice, digamos. Porque, Una que pasa habitualmente, ¿cómo mejor la productividad? Vamos a suponer que vendo agua y quiero mejorar mi productividad, pero tengo una restricción que el precio del agua es mi tope, 10 pesos. El gobierno pone una restricción que el agua no se puede vender a más de 10 pesos. ¿Sí? Y me da una cuota de mercado, que son 50 unidades. ¿Está claro? Eso pasa, digamos. O no puedo vender más porque no hay más demanda, o no puedo vender más porque no puedo, o no puedo generar más ingresos porque tengo un precio tope, o que me lo pone el mercado o que me pone alguna restricción gubernamental. Entonces, ¿qué toco? Si vendo agua, por ejemplo. sí, se va a tener que tocar, digamos, o sea, como decía recién yo, digamos, el numerador no lo podemos modificar, tenés que modificar el denominador, que es el recurso puesto en juego. Bueno, en Reducir el eso. ejemplo del agua, ¿qué implica el agua? Un agua embotellada. Un plástico, una tapa, Claro, el grosor de plástico, por ejemplo. etiqueta, la mano de obra, una máquina. Entonces, empiezo a rascar por ahí. Claro. Materia prima, mano de obra, procesos. O sea, lo que pide la materia, ¿sí? Buscar la eficiencia de los recursos, básicamente. O sea, siempre voy a poder vender el agua a 10 pesos y solo 50 unidades. Porque el mercado pide eso y el gobierno me pone ese techo de cristal. Tengo que buscar por otro lado. Bien, Lo gracias. mismo para cualquier tipo de producto, helado. En el helado vos tenés todas las materias primas que componen el helado, que por ahí es muchas veces difícil de tocarlo porque cambias tu valor agregado, tu diferencial en el producto, que es el sabor. Pero salvo el producto, todo lo demás que está a la vuelta, lo puedo tocar a todo. Packaging, tiempos, proceso. Profe, ahí, por ejemplo, en ese Transportar. ejemplo que da el chico cuando dice que tenemos esos topes de producción, por ejemplo, de precios. Si se tiene que una mejora es recortar personal, ¿también se plantea? Sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Esto no tiene una carga moral, hay que diferenciar una cosa de la otra. Sí, claro, o sea, por Son dos ese cosas lado, por la carga distintas. moral.
Son dos cosas distintas, no es una decisión que tomen ustedes, o eso lo toma el dueño de la fábrica. O el Claro, gerente, nosotros le que sea. planteamos esa propuesta, digamos, es posible. Sí, porque finalmente, al final del día, no necesariamente. Sí, primero una empresa lo que busca es rentabilizar su negocio, ganar dinero con eso. Y uno cuando da un número, que es reducir la mano de obra, primero tiene que estar muy seguro de lo que está diciendo, de lo que calculó, cómo lo hizo, tiene que tener todos los argumentos, digamos, para que la otra persona pueda tomar una decisión. Y muchas veces la decisión no es sacar a las personas, es reubicar en otros procesos. Y hice mi proceso más eficiente y esta persona, que era un buen recurso, porque hay veces que tengo que sacar una persona que es un excelente recurso, es muy productivo para nuestra empresa, y se genera un lugar en otra parte de esa misma empresa, o en otra filial. Bueno, ¿sí? No, sin miedo con eso. Después hay que tomar decisiones, y eso es otra historia que no viene al caso. Profe, tengo una duda del trabajo nuestro, porque el proceso que tenemos nosotros es por lote y también por unidad, depende del caso. A veces piden una unidad especial que se la fabrica sola, así muy particularmente, y a veces piden un montón de otros tipos, de los ¿Qué anzuelos. producto es? Los anzuelos. Los anzuelos. No me acuerdo el nombre. No, bueno, primero no le digas anzuelos, son señuelos. Perdón, Le los está faltando el señuelos. respeto a una gran herramienta de pesca. Bueno, sí. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Tenemos ese problema. Elegimos un tipo de pedido y le hacemos todo el análisis a eso, o hacemos los dos. Los dos. Claro, porque Yo- si hacemos un balanceo de línea y un ciclado, es para uno y para el otro, y este trabaja con los dos, depende de cómo le pidan. Eh, Porque tiene productos específicos que se hacen solitos y tienen lotes que se hacen con un ciclo. que ahí, eh, Sara, de vuelta vuelvo al principio. Cada proceso, nosotros dimos en lo que es la unidad de tiempos, dimos un abanico de herramientas que las voy a utilizar según el proceso que tengo disponible. Entonces, primero, el producto. Tiene que ver la demanda de ese producto, el volumen que tiene ese producto y el proceso que tiene ese producto. Analizo el proceso. ¿Sí? Una vez que analizo el proceso, tomo los tiempos. En función de eso, veo qué herramienta voy a utilizar para hacer una mejora. No importa si es uno que es más detallado que otro y por ende requiere un proceso un poquito más largo que el Es otro. que vas a tener el proceso de base, va a ser, para todos los señuelos, va a ser más o menos el mismo, te diría prácticamente el mismo. Sí, Desde los el que se momento piden que cortas la por madera cantidad, sí. o haces la inyección de poliuretano, como lo Ajá, hagas, sí. hasta antes, un segundo antes de pintarlo, el proceso es prácticamente el mismo. O sea, ¿en dónde va a diferenciar? En la pintura. A uno le pondrás el anzuelo en la parte de atrás, otro le pondrás en la parte de adelante, el otro le pondrás una paleta más grande, otro más chica. Claro, En uno ahí es usarás un molde. donde depende del modelo, que el modelo que es más bonito, más vistoso, lleno de adornitos, ese demora un poco más, es como más Demora más porque personalizado. hay hasta 4 o 5 cambios de pistolas de pintura, así que, y eso nosotros estábamos tomando los tiempos y demora bastante. Y Bueno, también es como bueno lo que hicieron, que es muy seleccionar el subjetivo. producto más complejo. Ah, bien, porque realmente es muy subjetivo, porque así como dijo una compañera de que es por pedido, si ellos tienen 10 panteras para hacer, no es lo mismo pintar 10 panteras, que encima no son de los mismos colores, que no son del mismo modelo, por decirlo así, el cambio, o sea, al hacer un pedido, hacer un lote, no es lo mismo los tiempos de ese pedido, por decirlo así, de ese lote que salió, al de que se tome, no sé, la semana siguiente. Entonces como que ahí se Pero nos no complica un entiendo poco. cuál es la Lo que diferencia. El podríamos tiempo para hacer hacer una es, pieza siempre es el mismo.
que tengas un pedido de 10, de 20 o de 50, va a cambiar la dotación de las personas o cómo vas a armar tu Bueno, ahí proceso. nuestro problema sí se encontró en el tema de la pintura, como dijo, bueno, también como lo mencionó usted, como lo dijo Sara, que prácticamente varía por lo que se pida. O sea, literalmente hay de 2 colores, hay de 5 colores, y eso demuestra los cambios en lo que se podría hacer una puesta a punto, literalmente por los cambios de pistola, por la limpieza de las pistolas, por los cambios de las pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, no es una producción que se esté haciendo. Ay, no sé cómo explicarlo realmente. Claro, es Entonces, como más personalizado, ese no sale seguido. Los que son más fáciles, que llevan menos colores, salen más cantidad, digamos. y no sabemos con cuál Así. quedarnos para tomar. Y Sí, no, después vean con Eli cuál seleccionan, cuál es el mejor producto. Mi sugerencia en términos generales para este proceso es, tomen el de mayor complejidad y calculen el volumen, la demanda, por una media anual. Porque vos vas a tener, es un producto con demanda estacional. Hay meses que vas a tener mucha demanda y otros Claro, meses que vas a sí. tener poca demanda. Entonces, toda su base de cálculo, háganla con un promedio. Tomamos el más complejo que llevaría un poquito más de tiempo y de ahí ese lo Exacto. hacemos promedio. Y de ahí si se puede, contextualizamos con los otros que serían más simples, Exacto. que irían un poquito más rápido. Claro, ¿y por qué es eso? Porque después, en definitiva, vas a ir sacándole operaciones. Lo más simple le vas a ir sacando operaciones. Si vos haces con el más simple, después le tenés que poner Claro, operación. Y además, sí. no queda algo representativo. Ah, bien. Bueno, gracias. Sí se entendió. ¿Sí? Sí, sí. Pablo, ¿Qué que tenés tal? levantado. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, nosotros teníamos una situación que, bueno, nuestros procesos duran horas en general porque son parte, digamos, de máquinas donde ponemos el producto y se empieza a procesar, ¿no? Queríamos nosotros utilizar para el estudio de tiempos, vamos a utilizar el dato histórico, pero no queríamos caer, digamos, en ese facilismo que es utilizar el dato histórico en principio, o simplicidad en realidad de utilizar el caso histórico sin plantearlo y decir, bueno, tenemos otra opción por ahí para sacar estos tiempos, porque la verdad es que no podemos estar un día y medio yendo a la fábrica o pasar 3 horas al lado de una ¿Qué dispersora. empresa era y qué producto era? Nosotros tenemos una empresa que es de pinturería, Paclim, y bueno, el proceso es un proceso que nos lleva por ahí unas transformaciones térmicas como para verlas rápido o cosas así, lo que directamente es un día y medio de molienda, 3 horas de dispersado, 6 horas de completado. Entonces como que todos esos tiempos los sacamos del histórico, los tenemos, los analizamos, los pusimos en gráficos, los pusimos explicados, tenemos prácticamente una página y media de descripción de los procesos y cómo influye en mejorando o no mejorando la situación y qué tipo de producto, qué otro tipo de producto. Y Lo después analizamos aguas abajo, fuerte, pero no queríamos caer aguas sin... abajo del proceso. ¿Cómo? El análisis aguas abajo del proceso, en la parte de dosificación, de Todo, envasado. exactamente, todo eso está planteado. Todo planteado. O sea, planteamos el por qué sucede eso, por qué se llega a eso, qué se podría hacer mientras tanto. De hecho, estamos terminando de completar la parte de esta búsqueda exhaustiva de las situaciones y las cuestiones, y forma parte todo esto de, no es aguas abajo, es aguas arriba, en realidad, de donde viene la situación, es sin duda la dificultad de encontrar un proveedor que sea muy preciso en su... en algunas características de la materia prima, y la cuestión existe, hay una diferencia de un 2%, más o menos 2%, y ese más o menos 2% conlleva también a que nuestro proceso, consideramos que el cuello de botella, que no es ninguno de estos, sino que es uno que dura 3 horas, que es un control de calidad, nosotros no podamos analizar todos los procesos colindantes o todos los procesos aledaños con un cronómetro o cosas así. Por eso la toma de tiempos nuestra No, sería... está claro que para tiempos tan largos y ese tipo de procesos no está bien como lo están haciendo.
Sí me hace ruido el tema de la operación cuello de botella, un control de calidad. Un control de calidad que frena 3 horas la producción, directamente. Claro, en La realidad frena. depende del producto de que va haciéndose la diferencia si el control de calidad es de 15 minutos o el control de calidad lleva 3 horas. Entonces nosotros lo que buscamos es identificar los productos que conllevan este control de calidad mucho más grande y en las posibles soluciones buscar una logística en los que si es inevitable el control de calidad que sea de tanta cantidad de horas, que no sea un parate en la producción, que Exacto. busquemos la manera en poner una producción en la que tenga un control de calidad menor con uno que tenga el control de calidad más grande, entonces en todo momento poder utilizar el 100% de la producción y con eso conllevaría una reducción en las ¿Qué? horas de los operarios. Da para verlo más en profundidad, pero ¿qué pasa si el control de calidad lo hago fuera del turno? A la mañana antes de empezar, por ejemplo. Es que Y no- no tiene gracia porque en realidad es como que ellos van haciendo procesos y ahí van haciendo los controles de calidad cuando salen de un proceso, por ejemplo, de molienda. Entonces ellos, ¿qué es lo que más les lleva? Es en los productos que tienen, no sé, colores, que tienen mucha variedad. Lo mismo lo que usted planteó, está bueno decir, che, bueno, hagamos el proceso de control fuera del horario productivo. Muy bueno, la verdad. Sí, me volvió la cabeza. Chicos, hago una pregunta. Pero nosotros al momento estamos optimizando. Sí, profe. Hago una pregunta. Eso se llama, lo que estuviste analizando se llama en calidad proceso especial. Hasta que no está terminado, no se puede evaluar si está bien o mal. ¿Sí? Tiene un nombre específico en las normas de calidad. Y también tiene un tratamiento específico que es asegurar los parámetros de proceso. Asegurar el proceso para asegurar el producto. ¿Sí? Si yo voy a esperar a terminar que esté el producto y salió mal, miro para atrás y cuántos cadáveres tengo. En este caso, cuántos litros de cadáver tengo. ¿Se entiende? O sea, uno no puede esperar. O Exactamente. sea, es un lujo que nadie se da ese. No puedo esperar a terminarlo. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo salió? ¿Vino mal? Oh, salió mal. Recorcholis. Miro para atrás, ¿sí? Y me tiro dentro de un tanque de pintura o arme, porque, por supuesto, no hacen eso. De alguna forma lo van a arreglar. Eso se Sí, sí, llama no, proceso no especial. voy a ahondar, no voy a ahondar en todas estas cuestiones que usted menciona, que se plantearon y sabemos que puede ser mejor proveedor y un montón de otras cosas más, para no perder tiempo ahora, pero van a estar planteadas en el trabajo No, como está bien, pero yo estoy hablando en posibles. términos, no hablo de su trabajo práctico en especial, Ah, hablo bien, como en bien. términos generales, ¿sí? Porque de todo se aprende. Hablo en términos generales. Uno no puede esperar, o sea, lo que están haciendo es, a ver si está muerto o vivo. Si está muerto, no me sirve, está haciendo una autopsia, ¿sí? Entonces lo que se hacen es asegurar los parámetros de proceso, asegurar el proceso para no llegar a eso. Ahí tienen que trabajar. Exacto, eso debería ser el ¿Sí? trabajo clave, que parte del proveedor, pero creímos que no podíamos meternos en eso porque es una cuestión más De de donde, compra. de donde sea, no sé, o sea, lo que no pueden es parar la producción 3 horas para hacer un control de calidad. Y encima es O sea, control final. Exacto, sí, o exacto. sea, Es lo que más nos llamó la yo- atención. Y ellos no lo ven como un problema, eso es lo más interesante, de lo que decía el profe Quintana más temprano. Graves problemas que uno no ve por estar todos los días para estar haciéndolo. todos los días ahí. Siempre hay que asegurar, como decía Julio, los parámetros de proceso en todo lo que son transformaciones químicas, básicamente, siempre se ataca la materia prima y los parámetros de proceso. Mismo en procesos que son larguísimos, como es el vino, por ejemplo. El vino tiene, o sea, yo no puedo cosechar la uva, generar el proceso del vino y darme cuenta 2 años después en la guarda de que el vino no sirve. O sea, yo tengo controles previos a hacer la guarda y durante el tiempo de guarda. ¿Para qué? Porque si no estoy perdiendo plata en todo ese tiempo que yo estoy controlando, para que después llego y tengo que tirarlo. O sea, gasté materia prima, gasté tiempo de personas y gasté recursos, porque por lo general los controles de calidad son caros, o sea, no es que no es que alguien ve algo y dice está bien o mal, o sea, se usa guita para hacerlo. Yo iría a eso y colocaría la situación ideal
de cuáles son los parámetros de proceso y las materias primas correctas para poder hacer la buena pintura. Y después ellos tomarán puertas adentro de la empresa, cuál es la decisión. Pero lo que tienen que hacer es tener claro cómo lo hago a nivel de proceso y qué le pongo a mi materia prima. Que después ellos se peleen con el proveedor, que le pongan multa, que a los fines del trabajo hay que ver cuántos litros a más o cuántas gente a menos tenemos con el proceso que ustedes definan. Planteamos otra vez gente a menos, que creíamos que estaba muy bueno. Muchísimas gracias, pero resumiendo el tema del tiempo, está bien que utilicemos el histórico, que es un poco... Sí, no te queda otro. Te agradezco, ambos. De nada, Pablo. No sé si quién estaba primero, si Facu o Medeiros. Medeiros, qué miedo. Yo veo Medeiros ahí, mi jefe en Brasil se llama Medeiros. Profe, yo tenía el mismo problema. Nosotros también estábamos en una fábrica de pintura en Quintex, creo que se llamaba. Eh, no tenemos el problema tanto de la calidad porque si bien hacen muchos controles de calidad, hacen varios por distintos momentos. Y bueno, parten de que hacen un pesado para decir que deberían tener la materia prima correcta para que todo esté homogeneizado. El pasa que después tienen que ajustarlo, que son los controles finales. Lo que yo veía más que nada es que aun si había salido mal la producción, no tiraban en la pintura. Siempre tenían tolvas que las mueven por ahí. Entonces dicen la tolva con este producto y meten otra tolva en la máquina para hacer otra cosa. Entonces, lo que tendrían en todo caso sería un problema de almacenaje, pero no los tiran porque para la siguiente vez que vayan a hacer esa producción, la reajustan con el otro lote. O la venden como una pintura de menor calidad y cosas así. Pero ¿Qué sí empresa tienen es? muchos problemas. Tienen muchísimos problemas en el tema de que, por ejemplo, el producto que íbamos a ver nosotros, o sea, la producción de uno en específico, que vendría a ser el impermeabilizante para techo color naranja rojo, el color se le va con un pigmento a base de ferrita que le cuesta mucho difuminarse, disolverse. Se tiene que pasar por molienda, lo tienen que pasar por una máquina de molienda, después tienen que medir el tamaño del grano, sino el tamaño de las partículas, ver si está bien y si no lo tienen que volver a meter en molienda. Entonces es como un ajuste artesanal en ese sentido. O sea, más o menos lo similar, pero lo van por otro lado. Y bueno, también estábamos pensando de cómo hacer el estudio de tiempo. Parece ¿Qué que sí empresa es? también. Quintex, Quimex. O sea, no Quimex. puedo Una empresa grande. no me puedo fijar ahora en WhatsApp porque, bueno, no funciona. Sí, ya se ha abierto WhatsApp, Ah, no y ahora, importa. sí, eso está bien. Quimex. Ahí le digo. Sí, Pues, Quimex, es conocida la Sí. empresa. tengo un proyecto final de Quimex este año. Ahí hay 4 estudiantes de quinto año haciendo un proyecto final en esa empresa. Es para llorar esa Disculpe a empresa. cámara, pasa que estoy usando el teléfono como cámara y bueno, Lo mismo, Facundo, sí. la misma línea que para tu compañero, tenés que ver la materia prima y los parámetros del proceso. O sea, si la granulometría de la ferrita es la que te da el color, tenés que definir una granulometría correcta para la ferrita. Primero, el tamaño, la materia prima, y después los parámetros de proceso que me aseguran que esa granulometría en un one shot, en un solo tiro, sale a esa granulometría. Sí, el proceso de mejora que estábamos viendo era justamente con el tema de la ferrita, de que en vez de meterle el polvo directamente en la mezcla, disolverlo antes con el disolvente antes, entonces como que hacer un proceso de preparación de materia prima. Entonces, una vez que vas a hacer la pintura, ya lo tenés disuelto y no lo tenés que pasar por molienda. Así que, Habría que verlo, porque vos para disolver algo necesitas un lugar, bateas, claro, espacio. sería mover, Es materia prima semi-elaborada que está muerta ahí. es que hacen los pedidos un día antes, o sea, preparan los pedidos, la materia prima del pedido del día siguiente lo hacen el día anterior. Entonces, lo que es paisaje. Entonces, en eso no habría problema. Sería mover, en vez de hacer molienda al final de la producción, sería hacerlo al principio.
Estábamos Debería trabajando en verlo eso. en un diagrama, si sirve, para adelante. Bien. O Sí, sea, también eso el también concepto, posibilitaba otra cosa también, que era usar una máquina más grande. Porque tienen unas que son más chiquitas, que son de 6.000 litros, 600 litros, que son las únicas que entran en las máquinas de molienda. Y después la máquina de 900 litros, que es fraccionado de gravedad, esa es fija. Entonces, si podemos eliminar el tema de la molienda con antes, podemos usar la máquina más grande y podemos hacer más litros de un producto que se hace bastante. sí, no lo tengo claro cómo es el proceso, cómo es el flujo, hermano, no lo tengo en la cabeza. Sí, El concepto es ese. Vale, transformación química, parámetros de proceso y materia prima. Ahí vas a ganar muchísimo. ok. Bueno, y también vamos, bueno, el ¿Y estudio de tiempos. por qué? Desde un vamos. Si aseguras eso, la empresa no tiene que tomar ese producto de segunda y venderlo más barato. O sea, tomaría toda la materia prima para ponerlo en su producto principal y venderlo caro. Sí, Ahí tenemos sí, un costo siempre de es el color lo oportunidad que bastante, baja. Siempre bastante son los grande. colores lo que más condicionan. Bueno, también, bueno, eso nomás y también de que vamos a usar también el mismo estudio de tiempo. Estábamos pensando, yo estaba pensando, estábamos medio incomunicados, eh, cómo lo íbamos a terminar haciendo, pero bueno, sí, también vamos a usar los tiempos históricos. Ok, Gracias. a vos. Medeiros sigue con la mano levantada. Sí, pero no está. Eh, yo hago la siguiente pregunta. ¿No hay duda con respecto al parcial? No puedo habilitar el micrófono, entra de nuevo Medeiro, parece que se clavó. No hay dudas Ah, para el examen parcial, me parece bárbaro. Yo quería hacer una consulta, profe, con la asignación de los tiempos suplementarios independientes de la tarea. ¿Sí? Nosotros hemos visto en clase que se le asignaba un 5% al hombre y un 6% a la mujer. Eh, pero bueno, en el apunte también da como un dato un 4%. Entonces, bueno, no sé qué criterio utilizar en el caso de aplicarlo tanto en el trabajo práctico como en un parcial examen. Históricamente se asignaba un 5% para el hombre y un 6% para la mujer. Eso estaba originalmente eh, validado por la OIT. De hecho, si ustedes que deberían tener el libro Introducción al Estudio del Trabajo del OIT, lo van a encontrar ahí. Eso con el tiempo se ha ido modificando. Eh, lo que dice el apunte es que se suele hacer cuando hay relevos, darle un poquito más al hombre que cuando no hay relevo, porque cuando no hay relevo la persona dispone del tiempo para ir al baño, hacer sus necesidades en cualquier momento del día. Cuando hay relevo, depende del reloj, pero el relevo tiene una hora. De todas maneras, el cuerpo humano es maravilloso y por lo general uno se acostumbra a ir al baño siempre a la misma hora después. ¿Sí? Pero eso es lo que sale de, lo, de la práctica habitual. Y ahora como, por ejemplo, están mezcladas en las líneas de producción hombres y mujeres, por ejemplo, pasa en Renault, todos tienen la misma asignación de necesidades personales, que creo que es el 5%, creo que es el 5%, no sé, ahí esta gente que está acá en Renault, no sé, Macarena, si vos sabés cuánto está si está asignado. en línea, capaz que nos dice. Sí, está en línea, estoy viendo. Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo? Disculpe, ¿Cuánto tiene asignado? lo escucho súper cortado, perdón. ¿Cuánto tiempo suplementario independiente de la tarea tenés asignado en la línea de Renault? ¿5 o 6%? Hoy en día, en realidad el balanceo pasado era un 5%, hoy está en 4%. Ok.
Para Actualmente en todos, 4%. hombres y mujeres, todos al Sin, mismo tiempo. sin importar, sin discriminar género. Ok. Eso está fijado en el convenio colectivo de trabajo. No, hay cosas que no se pueden modificar. Entonces, para que Renault haya podido hacer eso, es porque se pusieron de acuerdo con el gremio, las matas en este caso, y modificaron el convenio colectivo de trabajo. Ustedes tomen lo que está lo que dicen en el apunte, ¿sí? Medeiros, ahora sí nos escuchás. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, yo le había escrito un mail hoy. No, hoy no, ayer. Perdón. So- Asistencia, tienen 5 minutos. ok. Yo le había escrito un mail ayer sobre sobre una consulta sobre el estudio de tiempos y estudio de métodos. Sí. Y queríamos saber, porque o sea, nosotros estamos trabajando con procesos producción por lote. Y tenemos Sí. como entre máquinas y operaciones de armado y lijado, hay como 17 operaciones. Yo le había preguntado si era necesario hacer el estudio de tiempo, el estudio de método de todas, o evaluar, digamos, si era rentable o, digamos, por la mejora que se podía hacer, valía la pena evaluarlas a todas. Nosotros agarramos los procesos más importantes, digamos, la operación cuello de botella y otra operación de armado, y ahí hicimos digamos, el estudio de método y el estudio de tiempo de esas. La realidad es que hay que hacerlo de todos, ¿sí? En este contexto, que tienen muy poco tiempo para estar dentro de las empresas, porque los tiempos son acotados básicamente por el tema COVID y el aforo que tiene que tener un sector de trabajo, tomen los procesos más representativos, pero no tomen 2 sobre 17. O sea, no creo que 2 sean los representativos de 17, salvo que me demuestre lo contrario. Sí, Tomen también al es menos porque 5 puestos de trabajo. hay varias operaciones. A Por ver, ejemplo, hay una describime las despuntadora operaciones. hay una despuntadora Describime. neumática, hay una sola máquina que es de control numérico, que es una optimizadora. Después hay una sierra de mesa. Después hay cepilladoras, un tupí, un torno, una perforadora. Después hay varios procesos de armado. Y tenemos el proceso de horneado también, que es un tratamiento fitosanitario. Entonces, Ustedes son los de las maderas. claro, Los de los pallets. Sí, la de Volkswagen. Y también tuvimos el problema que nos comentó que no podíamos ir a la fábrica porque no se estaba haciendo, Volkswagen había frenado, digamos, los pedidos porque había un faltante de semiconductores, una cosa así, que no Sí, podían la hacer crisis ni siquiera semiconductora. que no podían fabricar ni Volkswagen, así que no tenían demanda. Y pudimos ir la semana pasada y bueno, alcanzamos a firmar esos procesos y cronometramos los que nos parecieron los más importantes. Sí, yo en tu lugar y en este contexto buscaría las operaciones de armado esencialmente, porque tenés mucha mano de obra, y 2 o 3, una de un torno, otro de una perforadora y otra de una cepilladora. Algunos que sean los más diversos y representativos del proceso. Bueno, pero nosotros... O sea, no 2, busquen al menos 5. Y cómo, Sí, o sea, sí. nosotros sabemos cómo hacer porque llevamos los tiempos, las iteraciones, ya fuimos y calculamos todo el estudio de tiempo, hicimos el cronometraje, pero ahora no sé cuándo van a volver a producir, nos dijeron para Volkswagen. Tenemos filmaciones y habíamos pensado, no sé, pasa que no se pueden inventar los tiempos y no se pueden usar esos como tiempo promedio tampoco. No sé si está Martín conectado. ¿Volvió Volkswagen ya? A ver, contamos a Martín. ¿Qué pasó? No, estoy consultándole a Martín si está Volkswagen funcionando. ¿Si está qué? Si está produciendo esta semana.
No está Martín conectado, no lo veo. No, ahí le mandé un WhatsApp ahora que volvió. El problema también sería, si por más que Volkswagen esté produciendo, ¿no?, esa pieza, si tienen demanda, digamos, de específicamente los cajones que se producen en la fábrica. Capaz que con la producción de la semana pasada Está ya claro, pero a lo mejor no necesariamente la demanda de ese cajón en específico, pero las operaciones de torno, de cepillado, de lo que fuere, son similares, se pueden transversalizar. O sea, traten de hacerlo, es una sugerencia. Si la limitación es esa, bueno, es esa. Pero la verdad que analizar solamente 2 puestos de 17 en un proceso con tanta mano de obra como tiene el cajón, me parece poco. Bueno, me voy a comunicar de nuevo con la fábrica, profe, a ver si podemos ir a visitarlo de nuevo. ¿Qué fábrica es? Export Pack se llama. Fábrica de pallets y jaulas. El que está ahí cerquita de la vía, del punto justo. Avenida Japón. La avenida Japón, perdón, ahí sí. Sí. Yo le compré mucho a esa gente. Y por lo general hay bastante para analizar en eso. Ya han hecho trabajos prácticos con eso. Sí, de ergonomía tenemos mucho para analizar. Sí. Así es. Bueno, entonces después cualquier cosa les pregunto a mi profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta del trabajo práctico o del parcial? Bien. Sí, ¿Profe? me debo quedar prendido. Sí, algo. Disculpe. Tengo una duda con respecto a lo que estaban hablando recién, de cuántos registros de tiempos tendremos que hacer, de cuántos puestos. No sé bien cuántos tendríamos que hacer. Tenemos guillotina, tenemos punzonadora, plegadora, soldadora, lavado en cubas, que los lavados como que demoran mucho tiempo y tienen, como que ya está cronometrado el tiempo por minutos en que va en cada cuba. Son 6 Cuanto cubas. menos 10 ciclos por cada uno de los procesos. Bien, cronometramos los 10. Más o menos de 10. No, pero digo los puestos. Son 8 puestos. Todos. Los 8. ¿Todos? Perfecto, gracias. ¿Cómo hacen para no poder poner? Yo me río. Dice, profe, no pude poner la asistencia. ¿Sí? ¿Qué fue? No, es que es Medeiros había probablemente estaba hablando justo con nosotros, estaba en medio de la consulta. Está buenísimo porque ya estaba hablando con el profe, me dice. Cuando dice, para que anoto Medeiros. No, porque cuando dice asistencia, Medeiros, ¿cuál es el nombre? Medeiros. Medeiros. Sí, pero es un despelote únicamente por el apellido. Tu nombre, Medeiros. No es tan común. Juan Ignacio, quiero creer. Juan Ignacio. Porque de momento que se toma, digo, ya asistencia, había 110 conectados. Ya son 102. O sea, vino asistencia y se rajaron. Y lo más divertido, yo después, cuando cargo, por ejemplo, voy a cargar a Medeiros, los cuento. A ver cuántos estuvieron presentes en asistencia. Me va a dar como el otro día, 20, 24 más. Bueno. Que no están y nunca estuvieron. Ay. No sé para qué carajo tomo asistencia. Porque lo pide el reglamento, nada más que por eso. García Juan Cruz, sí, está con la mano levantada. Disculpe, profe, le hago una consulta. Nosotros tenemos a tutor asignado a Sebastián. Tenemos el problema de que en el proceso hay 3 operaciones que en este momento la empresa no la está realizando. ¿Cómo debemos hacer con la toma de tiempos con esas 3 operaciones? Juan, decime qué empresa y qué proceso. La empresa es Albino Capodacua y el proceso es la parte de corte, rebabado y fresado. Esa parte no la están haciendo por ahora.
¿Y tienen algún tipo de dato histórico, alguna hoja de procesos, alguna toma de tiempos antigua? Ellos nos comentaron más o menos los tiempos que tienen entendido de esos procesos. No sé si tienen datos históricos, no lo mencionaron, pero creería que sí. ¿Podemos tomarlo para hacerlo con eso? Y si no es lo ideal, pero bueno, son operaciones simples y muy fácil de estimar también. O sea, si les dan algo muy lógico, se van a dar cuenta. Sí, ellos más o menos nos comentaron que 10 segundos más o menos, entre 10 y 15 segundos, no se escapaban de eso. Y le ¿Y podemos con consultar qué cortan, que demoran tanto? con una sierra industrial o con corte por Ah, es plasma. con sierra. Está. Listo, entonces consultamos con datos históricos y si no, bueno, con eso también esas indicaciones nos pueden servir. Ujú. ¿Y a falta Listo, de profe. datos? Muchas gracias. Bueno, gente, si no hay más Bueno, consultas, si no hay más consultas, nos vemos fechamos. el sábado. Profe Julio, una consulta antes de terminar. Sí, El tiempo del examen, ¿cuánto tiempo va a ser? y normalmente es 30 a 35 minutos, no más de eso. Muy similar al primer parcial. Bien. No, antes que empiecen a borrar de forma acelerada. Por lo general dice use un decimal, dos decimales, tres decimales, lo que sea, así. Consejo, lo puse en autogestión. Usen esto y lápiz y papel, y lo guardan en el examen, porque pues le digo, mostrame cómo hicieron este ejercicio y subilo, o sacá una foto y mandalo. Entonces, no le recomiendo usar planillas Excel porque meten un dedazo y hacen cualquier desastre. Yo sé que las tienen preparadas ya, las tienen divididas, se pasaron del año pasado, o las van armando. Es peligroso, te digo, porque meten mal un dedo y como usan la planilla, no analiza, lo que le da, lo largan. Y hay que pensar el resultado y ver si el resultado que le dio en los ejercicios es lógico, por más que salió con una planilla Excel. Por lo general son todos bastante lógicos. Puede haber alguno que te pase un poquito o no. ¿Sí? Y guarden en evidencia lo que hicieron en los ejercicios. Consejo de, de corazón, se lo después le digo, el fulano de tal, quiero ver cómo llegó a ese resultado. Y se complica porque es largo, pero prefiero hacerlo así. Tengan en cuenta que a los exámenes los cambiamos y muchas veces el texto es similar a los de otros años, pero el concepto y la coma y cómo está formulada la pregunta es bien distinto. Entonces van a alargar el ejercicio en el Excel y les va a tirar cualquier cosa. Estuve todo el día con el examen. Piénsenlo. Desde las 9 de la mañana hasta recién, hasta que empezó la clase, en la UV con los exámenes. Modificando, haciendo cosas y preparándolo Profe. para el sábado. Si Profe, no hay nada más, disculpe. sí. ¿Cómo va a ser el examen en el sentido de que va a ser sobre todo preguntas teóricas, multiplicación? Igual al primero. Igual al primero. Igual al primero. Igual Así, al muy primero. cortito todas preguntas. Ah, perfecto. Muchas gracias. Nada, ¿qué le puedo cobrar? Listo. Quédate un segundo, Seba. Por lo demás, gracias. Nos vemos el sábado. Hago un stop técnico y vuelvo.